La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Así que vamos a dar inicio en esta hora con la palabra. ¿Por qué no vemos la respuesta a las oraciones? ¿Por qué no vemos respuesta? Y es algo que muchos creyentes nos cuestionamos cuando oramos. ¿Por qué a veces nosotros oramos y nada sucede? ¿Le ha ocurrido? Pues a mí me ha ocurrido. Porque a veces clamamos por algo y pedimos por algo y nada pasa. ¿Por qué no ocurren las cosas? Porque sencillamente hay unas razones por las cuales a veces nosotros no vemos respuesta. Asimismo, también yo creo que te ha ocurrido alguna vez, también me ha pasado a mí, que oramos por cosas y las cosas se dan. Las cosas salen, las cosas funcionan. Pues sencillamente vamos a ir estudiando y venimos estudiando ya hace creo 2 semanas más o menos acerca de la oración. La oración es tu alimento como creyente, la oración y la palabra. Vimos en programas anteriores cómo nuestro Señor Jesucristo oraba antes, durante y después de cada día aquí en la tierra. Nunca comenzaba un día sin orar. La Biblia dice que de madrugada, muy temprano, dice la Biblia en Marcos capítulo 1, siendo muy oscuro, se iba a un lugar apartado a orar. O sea, él siempre sacaba tiempo para orar antes de cada día. Lo hemos visto también como en el transcurso del día oraba y por la noche terminaba haciendo una oración. Así que la oración tiene que ser tu sustento. Ahora, ¿por qué no recibimos respuesta? Porque no sabemos orar. Es el primer punto, no sabemos orar. Y tú puedes llevar muchos años en el evangelio, tú puedes conocer de hermenéutica, escatología, tú puedes saber de muchas cosas de la palabra, pero si no sabes orar, estás frito, porque no vas a poder alcanzar esa comunión con el Señor, ese nivel de comunión con Él que Él espera que todos nosotros tengamos. Ahora, ¿por qué? Porque la oración es la manera como yo me comunico con Dios. Si yo no sé comunicarme con Dios, entonces esto dificultará que Él escuche mis oraciones y por supuesto que Él conteste mis oraciones. Siempre utilizo ejemplos de esposos y de pareja y yo les quiero decir a todos los que están solteros y a todos los que están a punto de casarse o quieren casarse, quiero decirles que hay algo muy importante y es la comunicación. Es la comunicación que ustedes como pareja puedan tener. Cuando ustedes tienen una comunicación fluida, eso se va a ver reflejado también en la vida de pareja. Se va a ver reflejado en la vida de pareja, tú vas a tener una buena vida de pareja, una pareja que dialoga, una pareja que habla, una pareja que se dicen las cosas, una pareja que tiene esas conversaciones que son difíciles, ¿no? Las complejas que yo tal vez al aire no les puedo contar de qué trata eso, pero hay conversaciones de pareja que hay que tener. Cuando tú tienes una pareja y tú cuentas y tú hablas y tú expresas, que a nosotros los hombres a veces nos cuesta muchísimo trabajo llegar a ese nivel, pero cuando tú tienes la capacidad de decir lo que te gusta, lo que no te gusta, con lo que te sientes agradado, con lo que no, tu relación de pareja va a ser muy sólida. ¿Por qué? Porque a través de ese diálogo se van a conocer mutuamente. Pero ¿qué pasa cuando en una relación de pareja no hay diálogo? Hay parejas que conviven, hay parejas que duermen juntos, hay parejas que tienen intimidad, hay parejas que llevan años casados,
pero no tienen diálogo, no se hablan, son como amigos en la casa. Hola, ¿cómo estás? Chao, nos vemos. Bendiciones, se van de la casa, no tocan los temas difíciles, no les gusta confrontar, les gusta ocultar, omitir, y esa pareja como tal va a estar enferma porque no tienen una fluidez, no tienen un diálogo, no hay una constante relación de yo te digo, tú me dices. Entonces, si eso yo lo traslado también a lo espiritual y eso lo traslado a mi relación con Dios, va a pasar exactamente lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a querer alcanzar cosas con Dios, voy a querer llegar hasta donde el Señor quiere que yo llegue, pero depende de la oración, porque la oración, yo quiero decírtelo, es el centro de todo. Yo quiero decirte eso, la oración es el centro de todas las cosas, de tu vida espiritual, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu prosperidad, de tu sanidad, de todo, de todo, de todo. La oración es el eje de todo. Por eso un cristiano que, dice un amigo mío, Michael Gaviria, cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna, y eso es verdad. Uno tiene que orar, uno tiene que ayunar, tiene que tener comunión con el Señor, y cuando yo no tengo ese nivel de oración, entonces obviamente ser cristiano me va a costar. ¿Por qué? Porque mi comunión con Dios se fortalece cada día a través de la oración. Ahora, ¿por qué no sabemos orar? Porque tal vez nunca te han enseñado cómo orar, o tal vez te enseñaron mal. Entonces, en esta hora de la noche, si el Espíritu Santo lo tiene a bien, voy a tratar de explicarte cómo orar, cómo alcanzar ese nivel de oración, cómo alcanzar ese nivel de comunión con Él. Voy a explicarte, si Dios me lo permite, vuelvo y te explico, cómo orar convenientemente. Ahora, te voy a explicar la diferencia entre una oración pública y una oración privada. Te lo voy a explicar así. Hay varios tipos de oración. Hay una oración que yo hago en secreto, que esa es mi oración íntima, y por supuesto, como todo lo íntimo no se cuenta, no se divulga, es mi oración personal con Dios, es donde yo ahí puedo llorar, es allí donde yo puedo abrir mi corazón, es allí donde yo confieso mi maldad, es allí donde yo le puedo decir a Dios cómo me siento, cómo está mi ánimo, cómo estoy yo espiritualmente. Esa es la oración secreta, es una oración muy bonita porque es una oración transparente, es una oración que solo es para Él, es una oración que llega directamente a su corazón cuando se hace bien, y hay una oración que es pública. Yo creo que a la gran mayoría de los creyentes en algún momento nos han colocado a orar, ¿no? Muchas veces hemos orado públicamente, y cuando tú oras públicamente, sencillamente la oración pública va a ser escuchada por otras personas. Entonces, no es bueno que cuando tú hagas una oración pública, esa oración pública saque a la luz aspectos de tu intimidad, aspectos de tu vida privada. No es bueno. A veces la gente está orando públicamente y está atravesando un momento de dolor y lo pusieron a orar por las finanzas, o lo pusieron a orar atando al diablo y echándolo fuera, pero como está atravesando un momento de dolor, entonces su oración exterioriza lo que hay en su corazón. Entonces no es bueno cuando hacemos este tipo de oración. Yo quiero preguntarte si alguna vez te ha pasado eso. Yo quiero decirte, ¿será que alguna vez tú has hecho una oración así? Yo creo que sí, yo creo que todos en algún momento hemos atravesado por eso, hemos pasado por un momento difícil, y tal vez en una oración pública hemos cometido el error de sacar a la luz cosas que a los demás no le interesan, que a los demás no les importa. Así que yo quiero decirte que lo más importante en la oración pública es que tú lo hagas con un enfoque sabiendo que es para el Señor. No se trata que sea una oración enfocada para los hombres, sino una oración totalmente para Dios, pero que no va a ventilar tus asuntos íntimos, no puede ventilar lo que son tus asuntos privados y todo esto. Ahora, ¿qué recomendación les doy yo para la oración pública, para la oración que se hace en público? Una oración se llama la oración ABC. ¿Cómo así? ABC, como el abecedario. Te voy a decir por qué ABC. Porque la A viene de audible, tiene que ser una oración audible. La B tiene que ser de una oración breve.
Y la C tiene que ser de una oración cristocéntrica. Entonces, cuando tú tengas la oportunidad de orar en público, asegúrate que tu oración sea ABC, audible, breve y cristocéntrica. A veces cuando hacemos reuniones en las casas, un grave error es hacer reuniones con gente nueva y nosotros cuando tenemos que orar, hacemos oraciones complicadísimas. Entonces, queremos, digámoslo, impresionar a esas personas y la oración para el nuevo, para el recién convertido, para el que está llegando apenas a una casa de oración, a una casa de milagros o como tú le llames, tiene que ser una oración ABC, una oración audible, una oración breve y una oración cristocéntrica. Hay gente que comienza a orar y les quiero decir que es a veces de muy mal gusto. Por ejemplo, se va a orar por los alimentos están calientes, todos tenemos hambre, le damos la oportunidad a alguien que ore y comienza a orar por allá por los niños que tienen hambre en el África y comienza a orar por los niños que tienen hambre en la India y siguen por todo el mundo haciendo un recorrido espiritual, atando, echando fuera. Cuando ya terminó de orar, ya la comida se enfrió. No es de buen gusto. La oración pública no es para impresionar a los hombres. La oración pública es una oración para que la gente comprenda y entienda lo que tú estás orando y tienes que conectarte con el Señor, pero sobre todo tiene que ser una oración audible, breve y cristocéntrica. Lo dicho en otras ocasiones, una oración larga en público me habla a mí de oraciones cortas en lo secreto. Sencillo, si a ti te dan la oportunidad de orar públicamente, hazlo así, ABC, audible, breve y cristocéntrica. Por eso cuando tú le pides a una persona que ore, después de tú haber orado, te va a decir que no. Un nuevo te va a decir, no, ¿yo cómo voy a orar? Yo no sé orar como usted ora. Porque nosotros mismos nos hemos encargado de complicar la cosa. Entonces nosotros mismos nos hemos encargado de decirle a las personas, si tú no oras de esta manera no vas a ser escuchado. No, más que las palabras, Dios está buscando los corazones. Y nosotros, mire, a veces como cristianos cometemos este grave error. Utilizamos palabras porque nosotros tenemos también nuestra propia jerga y nuestro propio vocabulario y nuestras propias palabras como cristianos, y nosotros como cristianos muchas veces utilizamos palabras que la gente nueva no entiende. Cuando tú notas las oraciones públicas de Jesús, eran oraciones sencillas, audibles y oraciones breves. Eran oraciones fáciles de entender. Póngase en el lugar del nuevo. Cuando uno llega nuevo y uno no conoce nada de esto y usted llega a un lugar donde comienza a orar alguna hermana, de esas hermanas que les da la tembladera y comienzan a gritar y comienzan a hablar en lenguas y comienzan a zapatear. Bueno, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciéndote es que hay de oraciones a oraciones y hay de momentos a momentos. Entonces la persona nueva, ¿cómo se va a sentir ante una persona que está orando de esa manera? Se va a asustar, se va a prevenir, le va a parecer bastante confuso, le va a parecer extraño lo que está viendo, lo que está mirando sus ojos. Pero si tú poco a poco le vas enseñando a orar, mira, orar es hablar con Dios, como tú hablas conmigo en este momento, con una actitud de reverencia en tu corazón, la persona poco a poco va a ir aprendiendo a orar. Entonces la oración pública debe ser una oración que ABC, audible, breve y cristocéntrica. Hay que evitar a toda costa oraciones confusas, oraciones largas, oraciones con un vocabulario difícil de entender, oraciones con términos rebuscados. Eso hay que evitarlo. Ya otra cosa eres tú en tu intimidad. Si en tu intimidad tú quieres gritar, tú quieres hablar en lenguas, te quieres tirar al piso, te quieres dar vueltas en el piso, ya eso es otra cosa totalmente diferente. Voy a ponerles dos ejemplos como para hacerme entender un poco más acerca de lo que les estoy contando. El primer ejemplo, un amigo mío que conoció del Señor al tiempo que yo conocí, yo creo que uno no lo hace por mal, ¿no? Y cuando yo lo miro hacia atrás, me causa risa en ese momento no nos parecía así, pero él cuando iba a orar, él impostaba la voz, él cambiaba la voz, él ponía un tono de voz más fuerte y tocaba a veces decirle, bueno, ahora un poco más suave,
utilizaba unas palabras que por querer impresionar decía cosas extrañísimas y muy raras, palabras que ni siquiera existen. Entonces era en el ánimo de querer impresionar a la gente. Si tú en algún momento de tu vida tienes que orar ante un auditorio, ante un público, en medio de un grupo de personas, y tu corazón está en qué palabras digo para que esta gente me copie, ya empezaste mal. Debes de conectarte con Dios y debe ser una oración audible, una oración breve y una oración cristocéntrica, una oración cargada de sencillez y de humildad. El segundo ejemplo es que en cierto lugar donde yo me congregué hace muchos años, el pastor tenía por costumbre cada 8 días en el culto, él comenzaba a orar y comenzaba él a llorar y a llorar. Entonces todo el mundo en la iglesia entraba como en un momento, tú ibas al culto, en vez de ser un momento agradable, un momento de estar felices, un momento de estar alegres, no, se cargaba el ambiente como de un luto, como de un dolor, como de una tristeza, y entonces él comenzaba a llorar y luego él se ponía de rodillas delante de todo el mundo. Entonces nos decía a todos que nos teníamos que arrodillar, y yo confieso públicamente mi pecado. Yo muchas veces no me quería arrodillar porque él me decía que me arrodillara. Y yo decía, bueno, ¿y por qué me tengo que arrodillar si este señor me está diciendo que me arrodille? Bueno, pues por obediencia lo hacía, y en cierta ocasión hasta me acuerdo que me quedé dormido arrodillado en una silla. Mi esposa me despierta porque yo no estaba conectado con el espíritu y lo que estaba pasando allí. Y no sé, sentía como cierto, digámoslo, repelía, digámoslo, esa actitud. Cada 8 días. Yo entiendo que cuando a veces viene el Espíritu Santo y nos quebranta y lloramos, y sí, si tenemos que postrarnos ante su presencia lo hacemos, pero era una cosa más de la humanidad de él, y no era como el momento, digámoslo, no era el momento en el culto familiar para ese tipo de cosas. Y con el pasar del tiempo me di cuenta que este pastor lastimosamente estaba fallándole a Dios, y claro, él se sentía horrible, y entonces cada vez que él iba a predicar, pues primero por sentirse acusado por Satanás, él lloraba y gemía para alivianar un poco la tensión y su carga, pero eso no lo transmitía a todos. Entonces tú ibas a escuchar allá una enseñanza y salías más aburrido de lo que habías entrado. Entonces la oración pública no revela lo íntimo, es una oración de lo secreto, de tu intimidad, de estar tú y él con Dios, y la oración pública es una oración ABC. Ahora, ¿cómo puedo orar en privado? Simplemente yo quiero darte una pauta, quiero decirte cómo hacer las cosas, y tú lo puedes tomar o lo puedes aplicar si lo quieres. Si no lo quieres, pues sencillamente lo dejas pasar. Ahora, ¿qué debe tener una oración en privado? Yo quiero que escribas la palabra casa en forma de acróstico, o sea, de arriba hacia abajo, casa. Y al lado vas a ir colocando, así como te dije, ABC, y colocaste al lado audible, breve y cristocéntrica, la palabra casa. Yo quiero que la escribas desde arriba hasta abajo. Entonces, ¿qué debe tener una oración en privado? Te lo voy a explicar. Debe tener 4 cosas o 4 elementos. Tú puedes tomarlos como yo te lo estoy explicando, o no los puedes tomar, ya es una decisión muy personal. ¿Qué debe tener esa oración? La primera letra es la C, y la C significa confesión. Yo no puedo entrar a la presencia del Señor sin confesar primero mis pecados. Entonces la C significa ¿qué? Confesión. Yo debo ir antes de entrar al lugar santísimo. Recuerda que hay que pasar por el lugar santo, y recuerda que hay que pasar por los atrios. En los atrios era donde el animal moría, donde se sacrificaba el animal por los pecados que cada uno poseía. Así que lo más tremendo de esto es que hay gente que va a orar y sencillamente no piden perdón. Yo pienso que nosotros todos los días cometemos errores. Nosotros todos los días tenemos fallas, nosotros todos los días de alguna forma u otra pecamos, fallamos, hacemos cosas incorrectas delante de Dios. Entonces mi oración, para que se vuelva una oración efectiva, tiene que pasar primero por el filtro de la confesión. Tiene que pasar primero por la confesión. Segundo, viene la A. La A es de alabanza, es de tener un tiempo de alabanza.
es de tener un tiempo de intimidad con el Señor, adorándolo. A veces no tenemos tiempo para alabar a Dios. En mis oraciones, yo debo sacar un tiempo en esa oración para alabarlo a Él. Entonces ya entré a su presencia porque confesé sus pecados, porque me lavé con la sangre del Cordero, porque reconocí mis faltas, pero después viene la A de alabanza. Yo tengo que sacar un tiempo para alabar, y hoy en día por la tecnología es bien sencillo, porque solo es colocar un CD o colocar el internet, colocar música a través de tu celular, a través de un computador. Es muy sencillo poder adorar o alabar a Dios. Ahora, si tú lo puedes hacer con un instrumento, con tu propia voz, si tienes esa facilidad, bendito sea el Señor, que eres un hombre o una mujer con un privilegio muy grande. Entonces, ¿qué debes hacer? Primero confesar, luego alabar a Dios, y cuando yo alabo, yo tengo que saber por qué lo alabo. Entonces ahí es muy importante el conocimiento que yo tenga de Él. El alabarle es por lo que Él es, no por lo que Él me da. Es por lo que Él es. Es porque Él es un ser tierno, porque es un Padre amoroso, porque es un Padre perdonador, porque nos ayuda, porque nos guarda, porque es todopoderoso, dice la Biblia, porque todo lo sabe, es omnisciente, porque todo lo conoce, porque es eterno, porque es para siempre. Él es el alfa y la omega, que son el A y la Z en el alfabeto griego. O sea, comenzamos a alabarlo. Tú eres santo, Señor, tú eres maravilloso, tú eres majestuoso. Comenzamos a rendirle a Él nuestra adoración. Después de haber alabado a Dios, sigue la S. Si tú lo estás copiando así, te vas a dar cuenta que después de esto sigue la letra S. ¿Qué significa la letra S? Súplica. Es allí donde comenzamos a pedirle a Dios, comenzamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que bendiga a nuestra familia, que bendiga a nuestra casa, que nos dé un empleo, que bueno, etcétera. Cuando ya comenzamos en la S es donde comenzamos a elevar delante de Él nuestras peticiones. Mucha gente todo el tiempo pide y no hace los dos pasos primero, ni confiesa ni alaba. Mucha gente es, dame Señor, ayúdame, ten en cuenta que te necesito para esto, lo otro. No, la oración tiene que ir cargada de estos 4 elementos. Entonces, la C de confesión, la A de alabanza, la S de súplica, que es cuando yo vengo, elevo delante de Dios mis peticiones, ya primero le confesé, ya me lavé con la sangre de Cristo, ya soy acepto en su presencia a través de Jesús. Recuerda que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces yo ahí ya puedo entrar a su presencia, yo ahí ya puedo entrar a sus atrios, ya pude entrar al lugar santo, ya pude entrar al lugar santísimo, ya estoy delante de Él. Entonces ya me presento delante de Él ¿con qué? Con alabanza. Siempre que alguien se presentaba delante de un rey era con alabanza. Me he presentado delante del Rey de Reyes, el Señor de los Señores, con alabanza. Pero ya después de que el corazón del rey está contento, entonces ahora sí le digo, Padre, necesito que me ayudes en esto. Padre, tengo esta dificultad. Padre, necesito que me fortalezcas. Papá, necesito que me proveas. Es allí donde yo ya suplico. Y el último punto es la A de acción de gracias. A de acción de gracias. Y sabes, yo no puedo terminar una oración sin dar gracias. Pero hay muchas formas de dar gracias. La forma que yo quiero que tú entiendas de dar gracias es gracias de corazón, sabiendo que va a pasar lo que tú has pedido. Si eso que has pedido está alineado, porque eso lo vamos a ver también, si eso está alineado conforme a la voluntad del Señor, entonces eso va a ocurrir, eso va a pasar. Entonces hemos hablado de confesión, de alabanza, de súplica y de acción de gracias. Siempre termina una oración dando gracias. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Eso fue lo que Jesús le dijo al Padre cuando iba a resucitar a Lázaro. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Dar gracias a Dios porque Él siempre nos escucha. Dar gracias a Dios porque si esta oración la hice bien, va a tener eco en la eternidad. Voy a ver la respuesta de esto. Y esa es la oración. Si tú tienes una oración con el molde de la palabra casa, eso te va a ayudar. Ahora, si cada una de las etapas o de las estaciones
te demora 5 minutos. 5 minutos confesando tus pecados. 5 minutos poniéndote a cuentas con Él. 5 minutos alabando. ¿Cuánto dura una canción de alabanza? Normalmente dura 3 minutos 30, 4 minutos piquito. Si es de Marcos Barrientos dura como 8 o 9 minutos. Entonces uno programa una canción y ese tiempo uno adora a Dios, glorifica a Dios, bendice a Dios, se acabó la canción y luego yo comienzo mi tiempo de súplica delante de Él. Ahora, no necesariamente tienen que ser 5 minutos exactos, solo te estoy dando un método, una forma, pero pues si tú quieres seguir adorando a Dios y seguirlo glorificando, pues hazlo. O si tú quieres tu confesión de pecados, de pronto el Espíritu Santo, siempre que vayas a confesar pecados, pídele al Espíritu Santo, muéstrame qué hice, porque hay cosas que yo hago consciente y hay otras que hago inconsciente. Y de pronto se fueron 10, 15 minutos o 3 minutos o 1 minuto, de pronto estás muy santo y no tienes muchos pecados que confesar. Bueno, no importa, lo importante es que hagas el ejercicio. Ahora, yo partí cada una de las estaciones en 5 minutos y si tú lo haces, vas a orar 20 minutos. Y si tú haces este tipo de oración en privado, tú haces una oración en privado de 20 minutos en la mañana. Claro que en la mañana te expliqué que era una oración que abre puertas. Si haces esa oración al mediodía, si haces esa oración en la noche, te garantizo que vas a orar diariamente 1 hora que se va a ver reflejada en tu vida natural. Lo sobrenatural afecta mi vida natural. Entonces es muy importante que entiendas esto. Ahora, el siervo que predica tiene que ser un siervo que ora. Eso es realidad. El siervo que ministra tiene que ser un siervo que ora. El siervo que dirige tiene que ser un siervo que ora. Ahora, para orar es necesario esta oración en privado, que tú busques un lugar. Y te voy a hablar acerca del lugar. La Biblia dice que debemos cerrar la puerta. Debemos cerrar la puerta y al cerrar la puerta vamos a tener privacidad con Él. Muchas veces las personas no tienen un lugar privado, una habitación, un aposento, un sitio para orar. Pero algunas personas lo hacen en el baño de la casa, lo hacen en el garaje de la casa, lo pueden hacer en la sala. Debes buscar un lugar donde tu oración no interrumpa a los demás. Más si tú lo haces a la madrugada. Imagínate tú orando en una habitación con más personas, declarando o haciendo guerra o adorando o colocando música, pues vas a incomodar. O sea, la oración tiene que ser lo más privado posible. ¿Qué hacía nuestro Señor? Se iba a un lugar desierto a orar solo. Claro, hoy en día nosotros no podemos hacer eso, salir de la casa y bueno, me voy a ir a buscar un lugar a las 4 de la mañana donde orar. No lo podemos hacer, pero en nuestra casa sí es bueno tener un lugar. Vuelvo y te explico, lo ideal sería una habitación, que es lo que vamos a leer a la luz de la palabra, una habitación privada, cerrada, para orar, para clamar a Él. Pero si no hay esa habitación, si no hay ese lugar, pues busca un sitio, un rincón, las escaleras, un pasillo. A veces toca, sí, pero esa necesidad tuya de orar te va a llevar a buscar ese lugar donde te vas a encontrar con Él cada noche, donde te vas a encontrar con Él en las madrugadas, donde vas a correr cuando tú llegas con esas cargas del trabajo, cuando llegas con esas cargas del estudio y tú quieres soltar la maleta y salir corriendo a ese lugar y desahogarte allí. Te va a parecer maravilloso tener tu propio lugar secreto, un lugar secreto donde tú puedas alimentarte en la oración. Ahora, ¿qué pregunta podría surgir en este momento de parte de algún oyente? ¿Orar en el carro es un lugar secreto? No, porque cuando tú vas en el carro sí tú puedes orar. Claro, de hecho yo lo hago, pero tú vas pensando en el tráfico y tú vas así bien espiritual cantando cuando viene una persona que no sé dónde aprendió a manejar y te cierra, entonces eso te saca del espíritu, te llena de rabia y ya otra vez volviste a adorar a Dios. Entonces no es lo ideal, lo ideal es un lugar privado donde tú estés concentrado de todo, donde tú hayas apagado tu celular, donde nadie te interrumpa, donde sea esa comunión allí con el Señor. Yo quiero invitarte a que tengas tu lugar secreto, saca un lugar secreto. Yo esto lo aprendí de un líder que tuve, muy bueno, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, que fue la persona que me ganó a mí para el Señor. Él en su habitación había destinado un rincón de su habitación para que fuera su oratorio y le llamaban oratorio. Entonces había colocado
una alfombra donde arrodillarse, uno o dos cojines, y la Biblia la tenía allí. Y era su lugar donde él se tiraba, donde él nunca danzó públicamente, porque no tenía, digámoslo, el talento para danzar, pero él allí le danzaba al Señor y tenía sus tiempos. Y era muy bonito porque él tiene una facilidad para escribir, y él le hacía poemas a Dios y se los llevaba a ese lugar y se los leía. Señor, te escribí este poema, y se los dedicaba al Señor, y era su intimidad. Hoy lo reveló después de 22 años, pero todavía me impacta ese nivel de intimidad. Lo cuento para testimonio, lo cuento para que tomes un ejemplo de cómo es una oración que comienza a dar fruto. Por eso es que hay oraciones que no dan fruto, porque perdóneme que se lo diga, pero creo que todos en algún momento hemos experimentado la apatía al orar, y hemos experimentado oraciones mecánicas, oraciones cuadriculadas, oraciones repetitivas, oraciones aburridas, demasiado aburridoras para Dios, porque no le ponemos amor, no le ponemos creatividad, no le ponemos esa pasión que debería tener la oración. Es esa pasión cuando tú hablas con el ser que tú amas, cuando tú amas a alguien y tú hablas con esa persona. ¿Acaso estás bostezando? ¿Acaso estás mirando el reloj? Ay, ¿a qué hora se va? No, tú quieres disfrutar cada momento al lado de esa persona, tú quieres vivir cada instante con esa persona, y entonces esa tiene que ser la oración. Cuando yo llevo mi oración a ese nivel, entonces la oración va a cambiar. Y cuando la oración comienza a cambiar, el resultado también de la misma comienza a cambiar. Eso es lo que yo te quiero decir. Hay varios tipos de oración. Ahora, para entender lo que es orar, yo te voy a estar hablando de lo que no es orar. De lo que no es orar. Y esto te lo voy a hablar en otros programas, de lo que no es orar. Y sabes, te voy a decir qué no es orar o qué es una oración incorrecta. Entonces acompáñame por favor a Santiago capítulo 4 versículo 3. Una oración incorrecta y una oración que no tiene respuesta es una oración que va encaminada o enfocada a mi ego o a mi yo. Es una oración que está cargada de vanidad, de egoísmo, de deleites, de placeres. Es la persona que pide. Y la Biblia dice que no recibe porque pide mal. Y eso lo encontramos en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 3. Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Te lo voy a volver a repetir. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y hay personas que andan pidiéndole cosas a Dios que Dios nunca les dará. ¿Por qué? Porque es para su propio ego, es para ellos mismos. La oración no puede volverse la oración egocéntrica, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo como para dar más claridad al concepto. Yo no puedo pedirle a Dios que me dé más unción que el hermano Julano, porque es que yo me quiero lucir más que él. Entonces Dios nunca te va a dar más unción, porque la unción no es para lucirte, la unción es para que Él se luzca, para que Él brille. Entonces pides y no recibes porque pides mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros propios deleites. Un ejemplo de esto, una persona que está pidiendo cosas que no necesita. Entonces, Señor, tú sabes, y tú sabes, y tú sabes, y está pidiendo por cosas que Dios te está diciendo, eso tú no lo necesitas. Eso es vanidad, o eso no es necesario que lo tengas en este momento. Entonces hay gente que se desgasta durante años y años pidiendo algo que Dios no les va a dar, porque es para su propio deleite. No es para que los demás sean beneficiados, no es para traer un beneficio a la familia, no es para traer un beneficio a la congregación, a la comunidad, sino para ellos mismos. Piden y no reciben, dice la Biblia, porque piden mal. Entonces, mire, piden, sí, dice la Biblia, pero no reciben. Entonces hay gente que está pidiendo, pero no recibe, porque su motivación no es una motivación ¿qué? Correcta. Ellos no tienen una motivación correcta. Ellos lo que están buscando es su propio placer, su propio ego, su propio orgullo.
Entonces, cuando uno pide así, no va a recibir. No va a recibir. Yo he estado hablando acerca en la mañana de los principios económicos para prosperar. Y cuando tú tienes en tu corazón el querer prosperar para que los demás te vean, para que poder humillar a alguien que te humilló, poder sacarle en cara a tus papás que sí lo podías hacer, poder, digámoslo, darle gusto a los placeres de la carne, entonces no vas a prosperar. Y hay gente creyente que está orando mal. Hay gente que, perdóneme que le voy a decir algo bastante fuerte, pero hay gente incluso creyentes que hacen oraciones contrarias, oraciones hechiceras. Ejemplo de esto, hermanos que están pidiendo a Dios por la esposa de otro hermano. ¿Tú crees que Dios va a contestarte eso? ¿Tú crees que Dios va a responder una oración así? O Señor, dame la casa de Julano de tal. No, Dios no le va a quitar la casa a otro para dártela a ti. No, olvídate de eso. Son oraciones mal hechas. Entonces la gente dice, es que yo le pido a Dios y Dios no me da. Entonces primero, para poder hacer una oración correcta, para aprender a orar correctamente, yo debo pedirle al Espíritu Santo que me examine y que me muestre si lo que yo estoy pidiendo tiene una buena motivación o por el contrario, es para mi propio deleite, es para mi propio yo. Esto yo se lo digo normalmente a los pastores. Cuando un pastor está afanado y a veces los pastores caen, gracias a Dios, yo hasta ahora no he caído en eso y espero no caer, que Dios me libre y me guarde. Caer en ese afán de crecer, de almas, Señor trae las almas y eso, todos son almas y almas y almas. Y yo siempre me cuestiono, ¿para qué? ¿Tú quieres crecer para qué? ¿Para hacer la obra del Señor? ¿Para salvar las almas? ¿Para pastorearlas? ¿Para que te vean? ¿Para que seas poderoso? ¿Para que seas la iglesia más grande donde estás? ¿Qué es lo que estás buscando detrás de esa petición? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón real? Porque Dios lo conoce. Dios lo conoce. Es más, yo le digo esto y se lo voy a decir con mucho cariño. Cada vez que Dios te dé un alma, hermano, tiene que haber en ti temor y temblor. Porque por cada alma que Dios te dé, te va a demandar. Por cada persona que llegue, Dios te va a pedir cuenta. Entonces hay gente por allá pidiendo almas, multitudes. No pastorea 10, no cuida 50, Dios no te va a dar 1000. Es así de sencillo. Oh Señor, dame las riquezas. ¿Para qué quiere las riquezas? ¿Para qué quiere las riquezas? Hay gente que Dios quisiera darles hasta el empleo que ellos sueñan. Pero Dios sabe, Dios dice, si yo les doy ese empleo ahora, esta gente se me pierde. Y es preferible que llegues pobre al reino de los cielos y no que te vuelvas rico y te pierdas. Y vuelvo y te explico que el problema no está en la riqueza, el problema está en el corazón. Entonces voy a parar allí por causa del tiempo, pero quiero decirte, ¿por qué no recibe la gente? Por muchos factores. Lo que te acabo de enseñar de la oración, yo quiero que lo apliques a tu vida. Yo quiero que seas un cristiano de oración, de un cristiano no de los atrios. Recuerda que los atrios eran el patio. Hay cristianos de atrios, no. Dios te llamó a ser un cristiano del lugar santísimo, de estar en su presencia, de llegar ante Él. Te digo esto, hay algo que a mí me impacta. Ser papá es una experiencia tan maravillosa. A veces es muy difícil, ¿no? Y cada etapa del bebé tiene diferentes responsabilidades. Tiene diferentes responsabilidades. Cuando está tan pequeñito, me acuerdo cuando mi hijo estaba recién nacido, lloraba toda la noche por gases. Entonces, él tiene 16 meses. El primer año, mi esposa fue la más afectada, dueña de la pucheca. Entonces, cada hora el niño se despertaba a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. No dormíamos absolutamente nada el primer año. Pero cada etapa tiene sus desafíos, pero también tiene unos privilegios gigantescos. Y yo ahora estoy viviendo un amor tan lindo y no te imaginas lo que siente mi corazón cuando yo abro la puerta de la casa y el niño me ve y dice, papá, y de donde está viene a saludarme corriendo, siendo un bebé. Eso me llena el corazón de amor y de felicidad. Cuando tú llegas delante de tu Padre Celestial y le dices, papá, aquí estoy, ese Padre se sonríe porque te ama, porque te anhela, porque te espera.
Él está esperando por ti cada noche. Él tiene una cita contigo. Él tiene ese momento especial donde cuando tú llegas y Él te ve llegar, Él se alegra. Él se llena su corazón de alegría. Esa es la oración. Cuando yo entiendo esto, cuando yo vivo esto, mi oración cambia y mi vida espiritual también cambia. Voy a parar allí por causa del tiempo. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.